En este video les voy a enseñar a cómo ponerle nombre a su casa o a su negocio desde el Google Maps. Es decir, muchas veces nosotros entramos al Google Maps a buscar algún sitio y vamos viendo que las casas o los negocios aparecen con sus respectivos nombres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder ponerle nombre a nuestro negocio o a nuestra casa en el Google Maps? Es muy sencillo, en este video se lo voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. En este caso vamos a utilizar el celular, pero vale aclarar que lo pueden hacer desde cualquier dispositivo. Puede ser una computadora, una tablet, un celular, desde cualquier dispositivo. En este caso lo vamos a hacer con el celular porque es lo más práctico y lo que más utiliza la gente, así que les voy a enseñar a cómo hacerlo desde el celular. Obviamente tienen que tener activa la ubicación primero, ¿sí? Vale aclarar eso, activen la ubicación primero y luego se van al Google Maps. Obviamente abrimos el Google Maps, vamos a esperar a que se abra, se pone un poco lento por la grabación de pantalla. Bueno, nos aparece así, yo en este caso voy a ponerlo para vista para satélite, ¿sí? La imagen satelital, vamos a buscar aquí, vista satélite, perfecto. Aquí tenemos que darle ahí, muy bien. Y bueno, aquí me aparece ya un lugar que yo ya tengo aquí en el Google Maps. Es un lugar de campo. Les quiero mostrar un ejemplo aquí, ya que estoy, a ver, voy a tener que achicar un poco porque se me salió de cuadro lo que estaba por marcar. Ustedes pueden ver que ya van apareciendo con los nombres los lugares. Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo que dice Capilla San José de Obrero. Bueno, es una iglesia en el campo, ¿no? Una iglesia que hay en el campo que está marcada con su nombre. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso mismo, no? ¿Cómo podemos ponerle nombre a nuestra casa o a nuestro negocio? Es muy sencillo. Aquí nomás, al lado de esta iglesia, hay una vieja quesería que yo conozco, ¿no? Que es esta que vemos aquí. Obviamente aparece sin el nombre, ¿no? Pero esto que vemos aquí es una vieja quesería que está abandonada y nosotros lo que vamos a hacer aquí para el ejemplo, ponerle nombre. Así que todo lo que tenemos que hacer es presionar, ¿sí? Sobre el sitio para marcarlo. Ahí ya lo hemos marcado, ¿ven? Que aparece marcado, perfecto. Y nos vamos a ir aquí abajo, ¿sí? Nos vamos a deslizar hasta aquí abajo, a donde dice añadir un sitio. Hacemos clic ahí en añadir un sitio y como ustedes pueden ver ahí en la imagen aparece ya el sitio que nosotros hemos marcado, ¿no? Entonces aquí en nombre le vamos a poner el nombre, así que vamos a ponerle vieja quesería. A ver que estoy escribiendo cualquier cosa, vieja quesería. Le vamos a colocar. Y nos vamos a deslizar hacia abajo. Aquí tenemos que elegir la categoría. En este caso es una quesería, pero si fuera una casa ustedes tienen que ponerla ahí donde dice casa, ¿no? O el negocio que ustedes tengan. Lo van a buscar, si no aparece en la que les aparecen ahí, en las categorías que ya nos pone por defecto, simplemente van a escribir la categoría. En este caso es quesería. Quesería, ya nos aparece la categoría, la seleccionamos y automáticamente ya tenemos la categoría añadida. También podemos seguir añadiendo otros datos. Ahí ya estaría listo si fuera el caso, si fuera una casa simplemente ya estaría listo, no tienen que agregar más nada, ¿ok? Ahora si es un negocio, simplemente le van a dar aquí para añadir lo que sería horarios de atención, número de teléfono, un sitio web, imágenes, lo que ustedes quieran. Una vez que hayan completado todos los datos, simplemente le van a dar clic aquí arriba y ya se está enviando esto. Esto ya prácticamente estaría, ¿no? Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que Google revise esto y añada este sitio. Lo puede añadir o no, porque si es un sitio que ya estaba marcado por otra persona, obviamente que probablemente no se los va a aceptar, ¿ok? Así que tiene que ser un sitio personal de cada uno que ustedes marquen, que no haya estado marcado por otra persona anteriormente, ¿no? Así que bueno, tenemos que esperar solamente que Google apruebe esto y automáticamente ya después ese sitio va a aparecer marcado en el Google Maps con el nombre que ustedes le hayan puesto. Bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado este video, que les sirva para poder ponerle un nombre a su casa o a su negocio. Bueno, si les gustó este video ya saben, dejen un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. ¡Chao!